La República Dominicana a veces recibe ilusiones por parte del sistema político que también saben sorprendernos y desinflarnos solamente con hacer esto o levantar la mano. En el Congreso esta semana anularon un derecho que se había concebido en una ley, inclusive que lo tiene concebido la Constitución de la República, y se trata de las candidaturas independientes. Solamente 2 diputados eh, levantaron su mano para que esto no se produjera, pero finalmente el Congreso aprobó la eliminación de ese derecho que habíamos adquirido. Y aquí está con nosotros Ramón Raposo, con quien vamos a hablar de este tema y de otros temas importantes para ustedes. ¿Cómo te sientes, Ramón? Bien, para mí es un grato placer poder conectar con todo el pueblo dominicano a través de este espacio y sobre todo socializar con personas a las cuales aprecio de todo corazón y admiro, de verdad que sí. Ramón, hace mucho tiempo que te conozco, te vi como periodista, te he visto como un defensor del sistema cooperativo y ahora te veo en tu rol de legislador. Así que muchas felicidades por el trabajo que está haciendo y eso nos hace a nosotros sentir orgullo de ti. Bien, la realidad es que nosotros, yo soy de los que entiendo que uno asume roles y en este momento estamos asumiendo nuestro rol de legislar, fiscalizar y representar con mucha responsabilidad. Bien, Eh, la ley de régimen electoral 2023 fue reformada recientemente para eliminar simple y llanamente la candidatura independiente. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué le pasó con esos políticos que aquella vez lo veían como un logro y ahora lo quisieron llevar a un pecado mortal? Bueno, manifestarte que desde el primer momento en que emanó la sentencia del Tribunal Constitucional que versaba sobre las candidaturas independientes, nosotros asumimos una posición, a donde establecíamos que en un régimen democrático pueden convivir de manera efectiva tanto las candidaturas independientes como los partidos políticos, como sucede en países como Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Chile, Colombia y otros países de Europa. En ese sentido, decíamos que si bien es cierto que debemos apostar al fortalecimiento de los partidos políticos como institución, también se debe generar las condiciones de crear los mecanismos que permitan a la población y a aquel ciudadano que desee participar en política y quiera hacerlo de manera independiente, que lo pueda hacer. Entendíamos que eso haría un gran aporte al sistema democrático. En una primera etapa acompañamos incluso como partido, al partido al cual pertenezco, el Partido Revolucionario Dominicano, una propuesta que emanó de la Junta Central Electoral, un proyecto de ley que se había generado las condiciones de llegar a un consenso entre los partidos políticos que normaba las candidaturas independientes. ¿Por qué? Porque nosotros incluso desde el primer momento establecimos que estábamos a favor de las candidaturas independientes, pero había que normalizarlo, como todo está normalizado en la vida, ¿verdad? Hasta ese momento mantuvimos nuestra posición. Luego de eso, ustedes vieron que surgió una especie de movimiento de diversos sectores a lo interno del Congreso a través de un proyecto que depositó un senador aliado al partido de gobierno, el cual eliminaba de la ley de régimen electoral 2023 los artículos 156, 157 y 158 que versan sobre las candidaturas independientes, a lo cual en todo momento nosotros no opusimos. ¿Por qué? Porque entendemos que hay que entender a la sociedad y la sociedad en estos momentos está empoderada y hay que buscar los mecanismos esenciales de participación de la ciudadanía que en un momento determinado quiere participar en política y no necesariamente lo quiere hacer a través de las organizaciones políticas. Incluso fuimos más allá y dijimos que hay que seguir fortaleciendo esos mecanismos. Por ejemplo, la Constitución del 2010 manda a
establecer una normativa que permita el referéndum y estamos en 2026 y todavía esa normativa no se ha generado. Nosotros incluso depositamos un proyecto de ley ante el Congreso que norma el referéndum. Precisamente yo creo que una ley como esa, Rosa, el referéndum hubiese sido de tremenda ayuda en una ley como esa. ¿La gente quiere o no quiere la candidatura independiente? Mira, las candidaturas, bienvenido, señor Ramón. Las candidaturas independientes son importantes para la democracia, opina Rosa Escoto, ¿verdad? Ese proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados, ¿cierto? El proyecto fue aprobado por el Senado en 2 lecturas, luego fue aprobado por la Cámara de Diputados en 2 lecturas. Ustedes saben que el proceso que se espera es que el presidente de la República lo promulgue o lo observe, ¿verdad? Entonces, sí, perdón. Entonces, usted fue el único en votar en contra de la eliminación en contra de la eliminación de la candidatura independiente. Así es. ¿Por qué entiende usted como político, como diputado nacional del PRD, que son importantes las candidaturas independientes en la democracia? Bueno, decirle que, por ejemplo, el día pasado yo estaba leyendo un periódico a donde un ciudadano dominicano que fue a Francia participó como aspirante a concejal de un municipio de Francia y lo hizo de manera independiente y el día de hoy es concejal. Vuelvo y les reitero, nosotros en una sociedad como esta, empoderada, ¿qué es lo que planteamos como dirigente político? Lo primero es, y tengo que decirlo, que apostamos al fortalecimiento como institución, pero también apostamos a que se generen los mecanismos de aquel ciudadano que desea participar en política y quiera hacerlo al margen de las instituciones tradicionales, que pueda hacerlo. Se abrió una brecha con la sentencia del Tribunal Constitucional que ha generado posiciones encontradas. Tú hablas con algunos constitucionalistas y te establecen que para dar apertura a las candidaturas independientes necesariamente hay que modificar la Constitución. Habla con otros constitucionalistas y te establecen que la propia Constitución establece que todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido. Y una serie de aspectos y posiciones encontradas en un país tan político como este que se dan, pero nosotros como ente entendemos que bien pueden convivir en una democracia los partidos políticos como las candidaturas independientes. Te decía, el hecho de tú establecer que en países como México, Chile, Colombia, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Alemania, le mencioné el caso de Francia, de Polonia y otros países, dan esa oportunidad a la ciudadanía. Lógico, siempre decíamos, hacer un proceso normativo que permitan la viabilidad de la misma. ¿Tú crees, David, que esa aprobación, porque el único que vota en contra es usted como diputado? Bueno, decirle que en primera lectura votamos en contra nosotros, votó en contra otro legislador. En segunda lectura, entonces, votó en contra también, se adhirió otro legislador del Partido Revolucionario Moderno y también otro legislador del Partido de la Liberación Dominicana. Esta pregunta va también para ti, David, porque vamos a como hacer un análisis. ¿Creen ustedes que estar en favor de la eliminación de la candidatura independiente corresponde a intereses partidarios de los partidos políticos tradicionales que no les conviene que hayan candidatos independientes en las nuevas generaciones? ¿Qué piensan ustedes? Ese proyecto no hubiese sumado ese consenso si no fuera así, si no fuera que los partidos mayoritarios mandaron a ¿Se sienten amenazados? Claro. Claro que se sienten amenazados. ¿Qué piensa usted, Ramón? Bueno, yo lo que siento es que el hecho de tú ver, por ejemplo, yo escuchaba en una primera etapa al propio presidente del Partido Revolucionario Moderno, donde decía públicamente que tanto las candidaturas independientes como los partidos políticos pueden convivir en un régimen democrático. Escuchaba a otros dirigentes políticos también. Vi el cambio en un momento determinado. Ahora, uno tiene que jugar su rol
desde el espacio donde uno está, cuando está dentro de la democracia, cuando su rol es de partido de mayoría y cuando su rol es de minoría. Yo te puedo decir que si yo fuera la mayoría el día de hoy, ese proyecto no hubiese pasado. Como soy la minoría, lo que hago es constituirme en una voz y hacer presente de que mi voto fue en contra. Muy bien. Mira, Ramón, nosotros hemos dado seguimiento a las acciones de algunos políticos. Y precisamente esto de la candidatura independiente no nos sorprende. Sobre todo que venga en un proyecto sometido por el senador de La Vega, que es muy apegado a asumir posiciones para quitarle culpa al partido oficialista. ¿Tú no ves que eso fue una jugada, el haber traído por un lado, por un sector, entre comillas, externo del gobierno ese proyecto? Bueno, decirte que todo legislador tiene iniciativa de ley y tiene su visión. Ahora, la sociedad y en sentido general lo interpreta así como usted lo está estableciendo. Ahora, la gran pregunta, Ramón, ¿quién lo financió? Bueno, Porque tú sabes que ponerse de acuerdo con un proyecto de esa naturaleza, que inclusive mañana, hoy no te beneficia a ti porque tú tienes una organización política a su fuerte, pero mañana, ante un maltrato de esa organización política, tú pudieras utilizar esa figura y tú desprenderte de ella por tu bienestar de hoy. Eso no es normal que suceda. mira, la realidad es que yo creo que, y vuelvo y te reitero, lo que tenemos que entender es la sociedad. La sociedad de hoy no es la misma de hace 30 años. Así es. La sociedad busca mecanismos, la sociedad se expresa, la sociedad lo manifiesta en todo momento. Y ustedes han visto cómo ha asumido la propia ciudadanía el hecho de que le hayan cercenado uno de los que consideran que es sus derechos. Yo lo observo así. Cada quien juega su rol. Vuelvo y le reitero, entiendo la posición de los colegas legisladores, pero nosotros también tenemos que hacer sentir nuestra posición y la posición de nosotros en este momento es esa que le establecemos. ¿Cuáles iniciativas en su condición de diputado nacional por el PRD ha sometido usted al Congreso en favor de la población dominicana? Miren, yo le traje a ustedes Aquí la tenemos. una revista que recoge las memorias de nuestro primer año de gestión como legislador. ¿Por qué? Porque la Constitución dominicana y nuestros reglamentos internos establecen que todo legislador debe rendir cuenta a la sociedad de su rol en cada año que tenga en el Congreso Nacional. Podríamos decir al día de hoy que nosotros hemos sometido cerca de 12 proyectos de ley orientados de manera directa a impactar a los adultos mayores, el emprendimiento, la mujer en sentido general y sobre todo nuestro municipio Santo Domingo Norte, porque somos del municipio Santo Domingo Norte, y cerca de 30 proyectos de resolución. Entre esos podría decirte un proyecto que procura que los adultos mayores en condiciones vulnerables puedan accesar a las pensiones solidarias de manera automática. Otro proyecto de ley que procura que el municipio Santo Domingo Norte sea considerado un municipio ecoturístico porque reúne todas las condiciones para ello. Otro proyecto de ley que procura que cada establecimiento público tenga una certificación de que esa edificación fue debidamente supervisada cada periodo de tiempo por las autoridades y así sucesivamente. Hay un proyecto de resolución que es sumamente significativo y es uno a través del cual le pedimos al presidente de la República que asuma el liderazgo
que tiene de todos los dominicanos y establezca una mesa de concertación nacional que integre a todos los actores de la vida nacional para enfrentar entre todos el tema de los feminicidios y la violencia intrafamiliar que está lacerando los hogares dominicanos. Y podríamos pasarnos la tarde entera hablando de los proyectos que hemos introducido. Aquí hay uno que me llama mucho la atención y es la creación del Cuerpo Especializado de Persecución al Delito Migratorio, que modifica la ley 137-3 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Mira, ese es un proyecto que depositamos en conjunto con una colega legisladora que lo suscribimos distintos legisladores del país, en el entendido de que una de las principales realidades que se presenta en la frontera, de acuerdo a las investigaciones que han desarrollado esos legisladores fronterizos, es que hay una realidad latente en la frontera, pero muchas veces se dirime producto de que no hay un cuerpo especializado orientado a dar seguimiento luego que se detectan las realidades. Pasa a la parte normal. Entonces ellos establecen que necesariamente con esta normativa podría crearse un cuerpo especial a donde se le dé seguimiento a estos procesos. Mira, ahora yo veo aquí también un proyecto de resolución que parece como que te escucharon, porque eso o se está haciendo o está en proyecto, que es instruir al Ministerio de Obras Públicas la construcción de un puente paralelo Francisco J. Peinado y un paso a desnivel en el cruce de la avenida Charles de Gaulle con carretera La Victoria. Por lo menos ese último se han dado los picazos y ahí hay un... Mira, nosotros hemos sido críticos desde hace cerca de año y medio hacer el llamado al presidente de la República que cumpla con su promesa que hizo en noviembre del año 2023, a donde el presidente de la República hizo un discurso y decía que de los 750 millones de dólares que iba a obtener el Estado, iban a ser utilizados 85 millones de dólares para invertirlo en el municipio Santo Domingo Norte y darle respuesta a la caótica situación del tránsito que vive el municipio, mediante la construcción de un puente paralelo al puente Francisco J. Peinado en Villa Mella y un paso a desnivel en el cruce carretero Charles de Gaulle con carretera La Victoria. Y decía el presidente que se iba a hacer una serie de obras paralelas que iban a dar el traste con la solución del tránsito y el caos del tránsito que se vive en el municipio. Hemos visto que el tiempo ha pasado, la situación se ha llevado a cuentagota, producto de esas peticiones constantes que hemos hecho, lo establecimos incluso como resolución. Han ido dando algunos pasitos, pero pininos. Podría decirte que al día de hoy lo que hemos visto es en el presupuesto que para el puente paralelo al puente Francisco J. Peinado vi que se destinó una partida que por lo ínfima de la misma entendemos que es simplemente el 20%, pero no hemos visto que se han iniciado ni siquiera a hacer los estudios. Yo lo que quiero es que antes de que comiencen eso y que desbaraten el puente, que no se pueda pasar, que terminen la charla para que se pueda pasar por lo menos por la charla. Sí, dígame, Rosa. Sí. ¿Cómo se está? Esto es una pregunta política. Ajá. ¿Cómo se está reconfigurando el PRD de cara al 2028 para volver a entrar a un escenario competitivo en la contienda electoral? Brillante. Mira, lo primero que nosotros hemos hecho es entender nuestra realidad, viendo nuestra fortaleza y nuestras debilidades. Un FOA. Nosotros seguimos siendo la cuarta fuerza de la boleta electoral. Ya no somos el partido de masas que éramos en un momento determinado. En ese sentido, tan pronto pasó el proceso electoral, lo primero que hizo la organización fue que caminó cada uno de los municipios y distritos municipales del país, a donde hicimos una especie de reencuentro retrospectivo, a donde nos retroalimentábamos de la realidad que teníamos en cada uno de los municipios a través de la militancia. Luego entonces de eso hicimos
4 encuentros regionales. Posteriormente de eso iniciamos un proceso de reestructuración a donde ya íbamos al municipio y a los distritos municipales viendo con qué contamos. En base a eso reorganizamos nuestras estructuras a nivel nacional. Podríamos decirte al día de hoy que el Partido Revolucionario Dominicano cuenta con estructura organizada en el 95% de las provincias, municipios y distritos municipales del país. Concomitantemente con eso, hemos ido relanzando a nuestros compañeros a una especie de vocería cónsono con la realidad social que vive la República Dominicana y que quiere la gente, que quiere escuchar a sus dirigentes. Estamos preparándonos de cara al proceso electoral del 2028. El PRD sigue siendo una marca, tanto así que ustedes que son comunicadores, que viven en el día a día, siempre en las variables que se arman de cara al 2028 se menciona el Partido Revolucionario Dominicano. Tienen una estructura. Y tienen un diputado que rinde por 10. Claro, ¿tienen un proyecto propio o se mantienen aliados a estructuras políticas, a otros partidos? Bueno, nosotros como Partido Revolucionario Dominicano estamos en un proceso que lo están haciendo todos los partidos también, tengo que decirlo, en un proceso de reorganización. ¿Por qué? Porque entendemos que cualquier acción que pueda hacerse de manera coyuntural de cara al 2028 necesariamente debemos ir debidamente fortalecidos. ¿Y cómo tú te fortaleces? Reorganizándote, entendiendo tu realidad. Si en una demarcación determinada lo que hay un solo PRDista, con ese estamos saliendo a camino y estamos reorganizándonos. Ahora, no estamos hablándole al país y diciéndole que somos lo más fuerte del mundo, que seguimos siendo un partido de masa cuando no es así. Pero estamos ahí. Mira, Ramón, ya finalmente yo quiero que tú me describas, porque ayer vi una rueda de prensa de la alcaldesa Betty Jerónimo de una situación prácticamente de emergencia que tiene el municipio de Santo Domingo Norte, basura y mil problemas más. ¿Cuál es tu posición sobre eso? Mira, la realidad es que la situación de la basura ha sido uno de los principales talones de Aquiles de la gestión que encabeza la alcaldesa Betty Jerónimo. Esa gestión se muestra desconectada de la realidad social que vive el municipio. Entiendo que no se ha aprovechado en su justa dimensión el hecho que la alcaldesa del municipio Santo Domingo Norte y el gobierno central pertenezcan al mismo partido, al partido de gobierno, ¿verdad? Entiendo que tú caminas el municipio al día de hoy y, por ejemplo, las principales vías de acceso al municipio están intransitables. Tú observas los principales parques del municipio y tienen un deterioro considerable, alarmante, diría yo. Cuando tú te introduces a lo interno de los barrios y urbanizaciones del municipio, tú observas que a pesar de que se dice públicamente que se está desarrollando un plan nacional de asfaltado, al municipio no ha llegado. Mira cómo en un momento determinado se dijo, cosa que no había pasado nunca, que el carnaval hubo que suspenderlo y otra serie de aspectos. Pero hay una cosa como que contraproducente, que mientras suspenden el carnaval están licitando 3 millones de pesos en habichuelas. Hay una serie de aspectos, tal como tú mencionas, que dan a entender que no hay una conexión entre las acciones que está desarrollando la alcaldía y la realidad social que está viviendo el municipio en este momento. Bueno, Ramón, el tiempo siempre nos la hace, pero esta puerta queda abierta aquí para que tú cuando quieras puedas volver y traernos todas esas informaciones que tú siempre estás cargado de cosas nuevas. Muchísimas gracias de todo corazón, mi respeto y admiración para ustedes. Muchísimas gracias y siempre será bienvenido a este espacio.